Muy buenas lunas, yo soy Enari Darklord y te doy la bienvenida a Churicua. En el recopilatorio de la segunda temporada de esta noche escucharás La calle de la quemada, El fantasma de Filbert Aspert, El monasterio Frasney y Lobby Summer. Disfruta y recuerda que la noche aguarda por ti. Muchas personas me saludan con cordialidad, otras tantas intentan disimular. Sin embargo, sé que les cuesta trabajo verme, sin mencionar lo adusto que resulta verme llegar con el velo negro sobre mi rostro. Muchos han de pensar que enloquecí, otros tantos admiran mi valentía y otros tantos se reservan su opinión. Llegué de Villa de Illescas. Mi padre, bajo la promesa de ser encomendero, aceptó viajar al Nuevo Mundo, cambiar nuestra vida y dejar toda nuestra vida anterior atrás. Como bien has de suponer, cuando llegamos se topó con la ardua tarea de enseñarles a los indígenas la palabra de Dios y a que cumplieran con sus tareas y el trabajo que se les ordenaba hacer. Para mí, era interesante ver cómo aquellas personas eran tan diferentes a nosotros, pero aún así, las ganas de trabajar, de salir adelante, eran las mismas. Poco a poco la fortuna de mi padre creció y asimismo también el tiempo que me dejaba en casa igual. Mi madre al fallecer hacía tiempo hizo que yo me encargase de las labores del hogar. Mi padre se hizo de negocios y propietario de minas, lo que hacía que tuviera que salir de la casa de forma constante. Ya de alguna manera estaba acostumbrada a esta vida. Sin embargo, al inicio fue un poco difícil, tomando en cuenta que no conocíamos a nadie en un inicio, pero poco a poco me acostumbré a mi nueva vida y a mi nueva residencia. Encontré fascinante ver y ayudar a los necesitados, ayudarlos, algo que me llenaba el corazón de gozo. Había muchos que sufrieron la peste y que no tenían dineros necesarios para costearse el tratamiento con un galeno. Mi padre no solo me autorizaba, al contrario, me daba su beneplácito de ayudar a todo aquel que lo necesitara. Algo que hacía que muchos no solo me mostraran su admiración, me describían como un ángel cuya belleza y buen corazón iban de la mano. A lo largo del tiempo, muchos jóvenes apuestos me abordaban para conversar, presentarse, llevarme algún presente. Sin embargo, ninguno logró flechar mi corazón hasta que llegó Martín de Scopoli, el marqués de Piamonte. Al conocerle, no pude evitar caer bajo sus encantos. Era, además de atractivo, romántico y detallista. Me llenaba de cartas de amor, poesía, que me llenaban de gozo. Apenas tuve oportunidad, busqué un cofre y ahí guardé cada una de sus misivas. Al paso del tiempo, nuestro amor fue creciendo, y con nuestro amor, algo extraño en él, su desconfianza para con todo aquel que me volteara a ver o quisiera acercarse y que no fuera un necesitado. Él ardía en cólera. Con el paso del tiempo, no tardaban en aparecer muertos aquellos apuestos caballeros y señoritos que intentasen pretenderme. Me dedicaba a destinarles mis plegarias por su eterno descanso y porque encontrasen al culpable. Cuán cruel puede ser el destino a veces. Resulta ser que mi amado era el culpable. Ya más ningún caballero podía acercárseme o disfrutar de mi belleza como bien él decía, salvo mi padre, un hombre de Dios o él mismo. Nadie más podía acercarse. Incluso supe que hasta los criados que no fuesen originarios de estas tierras eran motivo de amenaza. Amor, ¿no lo veis? Tu belleza los atrae. Desconfío de todos ellos y que te aparten de mi lado, mas no de ti. Sé que nuestros corazones están destinados a ser parte de este gran amor que se está tejiendo.
por favor no sigas en esos pasos. No tengo ojos para nadie más que tú. Mi corazón es tuyo, de nadie más. Por eso, no estaré tranquilo hasta que aquellos que te quieren apartar de mi lado se alejen. Los he desafiado a duelos e incluso tomado sus vidas. Todo por tu amor y por alejarlos y evitar que reclamen tu mano y por ende tu corazón. Al escuchar esto se me heló la sangre. No podía creer lo que escuchaba. Le supliqué que dejara de hacerlo, pero al parecer no me escuchó. A la mañana siguiente, alguien más falleció y no podía dejar de pensar en sus palabras y de saberme culpable de que muriesen por mí, por mi culpa. Lo primero que tenía que hacer tras ir a la iglesia e inspirada en sacrificarme por los demás como nuestro Señor Jesucristo, fue, en efecto, hacer lo propio. Fui a la cocina y tomé leña y carbón ardiendo y la puse sobre mi rostro para darle fin a lo que tantas tragedias traían a este entorno. Mi belleza, mi rostro. Si Martín dejaba de tomar sus vidas, eso sería el mejor sacrificio. Cuando desperté, el galeno me estaba atendiendo. Mi padre aún no regresaba de su viaje de negocios y Martín ya estaba ahí. Al dejarnos solos, le dije, amor, ya no debes desconfiar de ellos. Ya no hay motivos para que desconfíes de ellos y tengas que tomar sus vidas. Martín rompió en llanto y dijo que es el mayor acto de amor, que estaba conmovido por lo que acababa de hacer y que no esperaba más que casarse conmigo. Apenas llegó mi padre, hizo lo necesario para pedirle mi mano y hacer lo propio. Cuando me recuperé del incidente, era doloroso verme al espejo. Sin embargo, con el tiempo me acostumbré a usar velos para no asustar a propios y extraños por mi rostro. Al fin nos casamos en la profesa y desde entonces heme feliz, dedicando mi vida a ayudar a los necesitados, pese a aquellos que murmuran y me admiran por mi valentía. Ahora que conoces mi historia, ¿qué opinas? ¿Qué serías capaz de hacer por amor? A veces uno no se da cuenta de cuánta suerte tiene, incluso de disfrutar de apenas esos placeres mundanos como un día libre, tomar un café o inclusive algo un poco más sustancioso para el espíritu. Te he de contar mi historia, aquella que me trae a la iglesia a Valdegas a rezar y a encender una vela por un alma de un hombre que resuena por doquier. Y tal como la historia puede ser de cruel a veces con aquellos que carecen de relevancia histórica y que vienen de cuna tan austera que apenas hay registros suficientes de su existencia. En mi caso, esto ocurrió hace apenas un par de noches atrás. Salí a tomar con unos amigos y por alguna razón terminamos a orillas del Sena, platicando de un poco esto, de un poco de aquello. Al final, terminamos caminando tanto y con ganas de vivir una aventura que se nos ocurrió la idea de ir a las catacumbas. Uno de mis amigos era guía, pero al estar tan ebrio, se nos ocurrió dejarlo dormir en la entrada, tomar sus llaves y adentrarnos a la aventura. Resulta que de nuestro grupo, sin contar a nuestro amigo el guía, era de 4 personas, pero al final solo 2 de nosotros nos adentramos. El otro de nuestros amigos, seguro temeroso y queriendo disimular,
Prefirió quedarse para atestiguar y alertarnos en caso de que alguien más viniera y nos viera. Una parte del camino lo hicimos juntos. Sin embargo, en un punto de la misma decidimos separarnos y cada quien a lo suyo. Con cierto cuidado iba viendo por dónde iba, pero en un momento terminé desorientándome y sin darme cuenta dónde iba y por dónde. Me senté a descansar un poco y supongo me quedé dormido. Al despertar vi una luz y creí al inicio que era nuestro amigo el guía o algún otro de mis amigos, pero no. Aquel que iba entrando era nada más y nada menos que un hombre de alrededor de 60 años, con vestimenta muy antigua, quizás de épocas de la Revolución. Me miró asustado y no dudó en saludarme y dirigirme la palabra. Buen hombre, ¿puedo preguntarle qué hace aquí? Estoy perdido y la verdad estoy empezando a temer por mi vida. ¿Y usted? Al parecer estamos en la misma situación. ¿Puedo preguntarle su nombre? Así es, me llamo Piag. ¿Y usted? Pilbert Aspert, a sus órdenes. ¿Puedo preguntarle cómo llegó aquí? Comencé a contarle a grandes rasgos de cómo una noche de copas nos llevó un reto inverosímil como para llegar a retarnos a entrar a las catacumbas. Mi sorpresa fue que Filbert estaba sumamente alterado de que las autoridades no nos atrapasen, ya que el precio a pagar por semejante acto sería terrible. Así que decidimos caminar y buscar una salida. Mientras caminamos juntos, buscando al menos por dónde entré, él me contó su historia. Siempre trabajé, tuve muchos hermanos, sin embargo, sobrevivimos apenas 5 de nosotros. Apenas aprendí a leer y escribir, solo lo necesario para entender listas de materiales, nombres y frases cortas. Me inicié como aprendiz de cantero desde niño, unos 8 o 9 años. Todo fue trabajo y dedicación, sin mencionar hacer lo necesario para sobrevivir a la revolución, la cual trajo grandes cambios y dificultades hasta que conocí a mi esposa, Elizabeth, con la cual tuvimos 7 maravillosos hijos. Sin embargo, la vida se encarga de traer alegrías, desdichas y de hacerte más lento y menos ágil con la edad. Eso me pasó a mí. Con el paso de los años ya no pude ejercer como cantero. Hay que ganarse el pan de alguna manera y para Elizabeth y yo ahora vivimos solos. Pese a las visitas de nuestros hijos y nietos, tuve que buscar alternativas. Comencé a ejercer como portero en diferentes negocios, hasta que un día logré ser el portero del Hospital Val-de-Grâce. Hago mi trabajo tan bien como puedo. Sin embargo, escuché ruidos. En el patio trasero decidí entrar y revisar que todo estuviese en orden. Abrí una puerta que estaba cerrada y noté que era la entrada a este lugar. Me pareció escuchar gritos como si alguien estuviese buscando ayuda. Me desesperé al igual que tú. Me senté un rato tras cansarme y no sé, me pareció que hubiesen pasado horas o incluso días. Cuando me desperté y prendí mi linterna, caminé un poco y me encontré contigo. Ahora, esto me representó un gran alivio. Y era reconfortante saber que alguien más venía conmigo y que no estaba solo. Tras todo el miedo inicial, algo de compañía, aunque un tanto extraña, era bienvenida, y más si se trataba de que ambos pudiéramos salir. Poco a poco comencé a recordar un camino por el cual había pasado, y unos metros más adelante entró corriendo con una linterna mi amigo el guía. Alterado y con el aliento entrecortado, dijo lo mucho que se había preocupado por mí, ya que estaba a un par de horas del amanecer, y al ver que no salía, decidió venirme a buscar.
Le sonreí y de inmediato le dije que no venía solo. Sin embargo, al darme la vuelta y llamar a Pilbert, él no estaba. Era como si se hubiese esfumado de la nada. Lo llamé, pero no hubo respuesta alguna. Una vez afuera y tras encontrarnos con los demás, supe que era el último en salir. Mi amigo, Claude, que entró conmigo al inicio, según contó al poco que nos separamos, se aterró tanto que decidió regresar. Y al ver que no salía, no les quedó de otra que despertar al guía y decirle lo que pasó. Él se molestó de inmediato y buscó una linterna para adentrarse y buscarme. Según me enteré, más tarde ese día, mientras lidiaba con la resaca, aquel hombre tan agradable con el que estuve en el túnel es un hombre que había encontrado el final de su vida en las catacumbas sin poder salir. De alguna manera, me dio que pensar. Que este pobre hombre falleciera allí sin encontrar la salida, algo de lo que me siento afortunado, aunque si lo veo con detenimiento, es como si él me hubiera ayudado a salir y así él también pudo al fin salir de allí, o al menos eso me gusta creer. Sentí como un gran detalle o como forma de agradecerle a este buen hombre venir aquí a Val-de-Grâce a pedir por su alma y a darle las gracias por no dejarme solo y a darme una oportunidad que él ya más nunca tuvo, el poder volver a ver la luz del día. ¿Crees que es bueno que existan prohibiciones? A veces un acontecimiento da pie a que éstas existan, y la de este monasterio no es la excepción. Mi familia es de Muarasca, pero por cuestiones que pronto conocerás, sin mencionar razones laborales, es que ahora resido en Ramniku-Valcha. En la comuna, mi padre se ganaba la vida conduciendo un camión. Ese era un camión de carga. Papá llevaba desde materiales, víveres, etc. Conocía los caminos para entrar y salir de la comuna. Su gran habilidad al volante lo hacían alguien confiable en su trabajo. Sin embargo, nunca falta que la tragedia llame a la puerta. Un día, mi hermana Lina iba con él. Era la mayor. Tenía unos 16 años y yo apenas unos 7 u 8. Era común que en ocasiones Lina fuera con papá en el camión. En especial cuando papá traía demasiada mercancía y no tenía ningún otro deber en casa, ayudaba a papá con la lista de mercancía a entregar a diferentes proveedores y también lo que debíamos recibir por ellas. De igual forma, si había mercancía a adquirir, se hacía un pedido y lo traían. Gran parte de los agricultores del pueblo y de los que producían alguna artesanía dependían de mi padre y de otros 2 camiones que había en el pueblo. Gran parte de los ingresos en aquel entonces dependían de su trabajo. Sin mencionar que el poder encontrar alguno que otro producto que no se pudiera producir aquí, con ayuda de los camiones nos llegaban, como el adquirir algunas telas y productos de costura. Pese a que es un lugar pequeño, gracias al trabajo de mi padre y la ayuda de Alina, lo hacían diferenciarse de los otros 2 camiones que teníamos por aquel entonces en el pueblo, ya que Alina era muy buena en organizar e incluso en cálculos rápidos, una habilidad sobresaliente y que en aquel entonces, pese a las ideas de que debería estudiar únicamente cosas para mujeres, si ese era su camino, o de ir buscando un esposo.
Nuestros padres acordaron que si Alina terminaba sus deberes y papá traía pedidos grandes, podía ayudarle en su camión. Además, nuestros padres tenían la esperanza que una vez se ganó la admiración de varios, no tardaría en encontrar un buen marido y formar en un tiempo su propia familia y quizás encontrar un buen hombre que también ayudase a papá en el camión. Justamente llegó ese día, el que marcó nuestras vidas. Mi padre salió como de costumbre para llevar mercancía. Alina fue con él, ya que la mercancía a llevar era mucha. Sin embargo, no contaban con que al volver con el camión vacío iba a ser mal tiempo. Por alguna situación que desconozco, la neblina se tornó tan densa que no vieron la desviación y fueron colina arriba, hacia el monasterio en lugar de ir camino a casa. El camión se volcó y papá logró salir. El camión cayó en dirección a un barranco. Cuando se dio cuenta, Alina yacía muerta. Se dio cuenta que al salir del camión, ella había caído en el pasto y se golpeó la cabeza contra una roca. Papá estaba ileso, apenas unos pocos golpes al momento de salir, así que tomó a Alina en brazos y la cargó. Buscó ayuda en la iglesia donde el padre aún estaba. Las noticias fueron desalentadoras. Alina había muerto víctima del golpe en la cabeza con la roca, según el médico dictaminó al llegar a la iglesia. Papá quedó destrozado y en su dolor y lágrimas se lamentaba por lo ocurrido. Mientras el doctor llegaba, el padre preguntó qué había pasado y solo se dignó a darle consuelo a nuestro padre. Una vez se supo la desgarradora noticia con dolor y pesar. El padre dijo que seguramente el error de haber ido cuesta arriba en la colina con Alina fue lo que le costó la vida, ya que la maldición del monasterio fue lo que cobró su vida. Papá destrozado nunca se recuperó completamente de este hecho. En el aniversario de su muerte, se queda en casa o en la iglesia de rodillas todo el día rezando, pidiendo perdón por su error. Cuando tuve la oportunidad de salir del pueblo, la tomé, ya que el ir a una iglesia cuya imagen santa acaba con la vida de las mujeres solo por acercarse, o tomar un camino al monasterio, inclusive por error, acababa con sus vidas llevándose de paso una parte de las nuestras. Durante años, cada que iba a misa, leía esa inscripción en el monasterio y que me causa mucha repulsión. La leí tantas veces que inclusive reside en mi memoria y puedo recitar palabra por palabra. Este lugar santo fue construido de Termelier para ser un monasterio de monjes y porque las mujeres podrían traer escándalo a los monjes que viven allí. Por lo tanto, bajo la restricción pesada, fue parado de este lugar para pasar. Bajo cualquier circunstancia, las mujeres y aquellos que se atreven a pasar estarán bajo maldición y todas las desgracias caerán sobre ellos, tales como pobreza, lujuria y toda clase de castigos, y de nuevo aquellos que guarden este decreto, que la bendición de Dios y nuestra humildad caiga sobre ellos. Kalinick, obispo de Ramnicu-Louis Nou-Louis Severin, 17 de enero de 1867. No me quedé tranquilo y al preguntarle a alguien de los ancianos del pueblo, nos dijeron que hace mucho tiempo hubo una pastora que por accidente atravesó este límite. Le dieron convulsiones y no encontraban en un inicio razón de su mal hasta que ella fue capaz de admitir que cruzó accidentalmente ese límite buscando a una oveja que necesitaba traer de vuelta. Al escuchar esto, sus padres mandaron traer a San Galínico, el cual, al escuchar a la joven
y aunque reacio enojado por haber cruzado, entendió que no lo hizo de mala fe ni con intención así, bajo la promesa de que esto no volviese a ocurrir. Rezó y al poco tiempo se recuperó. No cabe duda que esto fue lo que me hizo la persona que soy ahora. La confirmación a mis miedos y a darme cuenta que las advertencias que nos hacen son reales. Si tú estuvieras aquí, ¿te atreverías de alguna forma a ir más allá de la restricción? ¿Qué harías si un día tu vida cambiara tanto que ahora te vieras en la posición de distanciarte tanto de los demás como para no hacerles daño? Esto es algo que me carcome por dentro y no puedo hacer mucho más al respecto. Como bien te has de imaginar, me tuve que alejar por el bien de mis seres queridos. Antes llevaba una vida normal, con preocupaciones por el día a día. Sin embargo, una noche mi vida cambió por completo. Estaba pasando por algunos apuros económicos y decidí tomar horas extra en mi trabajo apenas se me presentó la oportunidad. Salí tarde, ya de noche. De camino a casa se me ponchó una llanta y me tuve que parar en el medio del camino a cambiarla. Tan a la mano, el paraje donde se dio la ponchadura era una parte conectada a la maleza. Aunque había caminos más seguros, para mí era el trayecto más corto. Mientras me encontraba cambiando la llanta, escuché ruidos. Sentí como un animal estaba ahí, viéndome. Me apuré a cambiarla y en el momento en el que quité el gato hidráulico, una enorme criatura se me vino encima. Me empujó con tanta fuerza que sentí cómo salí disparado un par de metros hacia la maleza. Me quedé quieto y procuré verme tranquilo, en calma, para evitar que me hiciera daño. Pero no lo logré. Esa criatura parecida a un lobo me mordió la pierna. De pronto pasó un tráiler al lado de mi auto, abrió la ventanilla y sonó el claxon, con lo cual la criatura salió despavorida. Corrió hacia la maleza en cuestión de segundos. Aproveché que vi la ventanilla abierta y le pedí ayuda. El trailero se bajó a prisa y fue hasta donde me encontraba. Me ayudó a ponerme de pie y notó la mordida que tenía en mi pierna provocada por el animal. Me ofreció un par de gasas para limpiarme la sangre y cubrir la herida hasta llegar a un hospital a atenderme. Me recomendó hacerlo a causa de la naturaleza de mi herida. Le agradecí su ayuda y tomamos nuestros respectivos caminos. Al día siguiente me sentí mal. Tenía fiebre, escalofríos y no fui a trabajar. El malestar era tal que fui al hospital, me dieron apenas tratamiento para la infección o posible infección ante la herida y regresé a casa. Al llegar la noche, me sentí terrible, cada vez más mal, con mucho dolor. Solo recuerdo desmayarme y ya no supe más de mí, sino hasta la mañana siguiente. Me desperté con un gran dolor en todo el cuerpo. Me dolían los huesos. Solo recuerdo que mi ropa se encontraba desgarrada, había arañazos y objetos rotos por toda la casa, pero sorpresivamente me sentía mejor. No entendía lo que me había pasado. Supuse que aprovechando mi convalecencia y lo mal que me sentía, quizás habían entrado a robar
o un animal se metió. Sin embargo, revisé todo y todo lo de valor se encontraba en su respectivo lugar. Seguí las instrucciones médicas y me quedé en casa a descansar, a sabiendas de que tenía que regresar a trabajar al día siguiente. Tras unos días, ya todo había pasado, mi vida transcurría con normalidad, hasta que un tiempo después, de noche, ya en casa, me encontraba muy mareado y apenas cayó la noche me desmayé de nuevo. En esa ocasión soñé que era un animal, que este animal se dedicaba a atacar a otros para alimentarse de estos, aullándole a la luna llena. Mientras sentía sed de la carne de otros, pero sobre todo de sangre. A la mañana siguiente me encontraba en el patio de mi casa con la ropa rasgada y con manchas en mi boca de sangre. Sentía que desprendí un hedor como a animal. No entendía qué me estaba pasando, así que solo me di prisa para ir a trabajar. No entendía lo que me pasaba y mi novia, Amanda, se ofreció a quedarse a pasar la noche conmigo, sin saber que esa noche saldría a la luz la desdicha que había caído sobre mí. Al atardecer me empecé a marear y en un punto solo me desmayé. De inmediato soñé como si fuese un animal, un lobo. Soñé que veía correr a Amanda, gritaba y de alguna manera desperté por unos pocos instantes. Y ahí estaba Amanda, con una herida en la espalda, solo como si lo hubiera rasguñado una bestia enorme. Sin embargo, no contaba con ver mi reflejo en la habitación. Era un lobo, o eso parecía, un lobo enorme con pelo grisáceo, parado en dos piernas, y al moverme entendí que era yo. Era esa criatura, mi sangre de Amanda en mis manos. Corrí en dirección al patio y de ahí, una vez llegando, no recuerdo nada más. Amanda no quería saber de mí, me temía. Sin embargo, le rogué durante días hasta que aceptó verme. Para mi sorpresa, aceptó mis disculpas y me dijo que yo era un lobisamen, un hombre lobo que tras haber sido mordido por otro, cargaba sobre sí con una maldición, la cual hacía que cada luna llena, en especial en martes y o viernes, me transformaría en esa bestia sedienta de sangre que haría lo que fuera por saciarla. Me dijo que también había algunos que se convertían al ser el séptimo hijo de la familia, e inclusive si había cometido ciertos pecados como castigo. Había una solución, la cual debo intentar en mi próxima transformación. Amanda se encontraba reacia y asustada. Era normal. Después de todo, ni yo sabía qué me pasaba, y tras tanto pedírselo, aceptó ayudarme. Me dijo que también había algunos que se convertían al ser el séptimo hijo de la familia e inclusive si habían cometido ciertos pecados como castigo. Había una solución, la cual debí intentar en mi próxima transformación. Amanda se encontraba reacia y asustada. Era normal. Después de todo, ni yo sabía qué me pasaba, y tras tanto pedírselo, aceptó ayudarme. Desde ese entonces he procurado no salir tarde del trabajo en esos días, alejarme de cualquier persona a la cual pueda hacerle daño. Dijo tener la solución, y estoy a pocos días de lograrlo, de dejar esta maldición atrás. Si tú estuvieras en mi lugar,
¿Serías capaz de hacer cualquier cosa con tal de recuperar lo que una vez fuiste? ¿O serías capaz de asumirlo y adaptarte a vivir tu vida y a lidiar con esta maldición?